Permítanme. Ok, bueno. Estamos ahora por revisar la parte de específicamente cómo va ese análisis modal en cuanto a la norma. Partimos de que contamos con algunos modos que serían los modos de vibración, como los que nosotros veíamos en este punto. Ahí estamos. ¿Y qué va sucediendo? Que esta forma en la cual va a vibrar nuestra estructura, nosotros debemos de calcularla también y revisar en base a la normativa cómo es de que nosotros la vamos a aplicar. El objetivo de este curso era darles a ustedes el fundamento y saber que las estructuras pues van a vibrar y tienen modos de vibración. Entonces, vamos a ver las partes importantes dentro del capítulo. Por ejemplo, los símbolos utilizados, bueno, en este capítulo la letra M, ¿sí? Refiere a modo de vibración para que se tenga pues cuidado ahí con ello. Los modos de vibración lo que nos permite es determinar, pues como ya vimos, cómo se va a ir comportando la masa en base a las fuerzas sísmicas. La masa total de análisis es la que corresponde al peso sísmico efectivo, ¿sí? Ese peso sísmico efectivo está en esta sección que, recuérdense ustedes, también eso se va a ver más adelante en otros cursos, va a ser ese peso que va a estar presente durante, más probablemente durante algún sismo. Quiere decir de que un peso sísmico efectivo normalmente va a ser ese peso, cuando tiemble, 100% seguro va a estar ahí. Normalmente los pesos sísmicos efectivos son las cargas muertas, sobrecargas, cargas que ya están dentro de la estructura. Y adicional a ello, eh, todas aquellas cargas que podrían estar como las vivas, pero normalmente se reducen. Eh, Cargas ancladas, cargas mayores a 500 kilogramos sobre metro cuadrado, todo está en la sección 1.11, ¿sí? Ahí la pueden consultar. Cargas ancladas, cargas de equipo, cargas de bodegas de almacenaje, esas son muy probable que cuando hay algún sismo, pues puedan recibir esa aceleración o ese desplazamiento. Sí, Fernando. Ay, disculpe tanta pregunta. Este, Claro, para eso es. mire, como ahí nos marca que esa reducción de la carga viva hay que incluirla del 25%, ¿no? Algo así recuerdo yo que es. La carga viva va al 25% cuando cumple con esas características. Pero uno también puede, o sea, hay una cuestión ahí como mínima que uno puede considerar. Eso es lo que yo entiendo, porque Sí, eh, así es. también se puede hacer un análisis específico, porque uno también puede entender el comportamiento de la utilidad del proyecto que le toca a uno. Puede variar todos esos elementos, sin embargo, todo eso que tenemos en normas se trataría como de los parámetros mínimos, por decirlo así, ¿no? Sí, así es. Eh, Les voy a compartir definición de carga sísmica. Les voy a compartir este link. Este sí está aquí nada más. Em, Acá se mira a detalle, porque si se da cuenta es un video de media hora. Lo puede ver, lo puede ir adelantando ahí. Eh, pero ahí se tocan los puntos de cómo ir variando esa masa sísmica. Y también la definición de la misma en ITARS. Le puede funcionar. Pero sí, usted puede tomar algunos criterios y algunas decisiones para ir reduciendo la carga de esa masa sísmica, por supuesto. Así es. Ujú. Muy bien. Entonces, eh, luego de que ustedes definen las masas, el peso sísmico, perdón, que va a estar trabajando directamente en este análisis, ustedes deben de decidir a qué nodos del modelo estructural pueden distribuir la masa si es que ustedes, ¿cómo se llama eso? Sí, perdón, pero esto ya son cargas nodales. Em, Esto se mira normalmente en cursos más adelante, pero lo que se hace es de que se saca una equivalencia
de algunas masas y se aplica en ciertos nodos. Eh, pero ya ustedes pueden ir decidiendo en cuáles de estos pueden o no aplicar esa masa. O hacen un modelo completo de toda la estructura y también el programa de manera automática pues les puede generar una primera aproximación a este punto. Pero nuevamente, es decisión de ustedes y ustedes pueden ir modificando algunos puntos que correspondan. ¿Sí? Como diseñadores, también deben de decidir en qué casos es apropiado pues, que ustedes asignen esa masa a ciertos grados de libertad y en qué casos es apropiado o necesario asignar masa a grados de libertad verticales. Si es que también pues estos fueran a tener cierta vibración en sentido ahora vertical, no solamente las masas discretizadas, así como lo veíamos aquí para los desplazamientos horizontales, sino que también esos desplazamientos que pudieran suceder verticales. Entonces, si se dan cuenta, queda mucho a criterio del diseñador en nuestra normativa para que pues ustedes puedan ir tomando ahí las decisiones correctas y adecuadas. Las excentricidades tienen un castigo, digámoslo así, un aumento en ciertos parámetros, porque obviamente los modos de vibración de una estructura que es regular, imagínense un cuadrado, así como nos gusta a los ingenieros de edificación, pues viene a ser entonces una carga bastante bien distribuida uniforme. Pero cuando empiezan a haber desigualdades de rigidez, digamos que aquí el piso 4 hubiera tenido una disminución importante de rigidez, lo que pasa está en que los modos de vibración pues ya no son los mismos. Entonces empieza a variar por mucho y ahí es donde uno pues debe de tomar esas excentricidades en cuenta, ¿verdad? Si nosotros hablamos de las metodologías, ahora hablemos del análisis modal, uno puede hacer pues, ciertos cálculos para llegar a determinar cómo calcular el análisis modal. Ahora bien, si nosotros utilizamos eh, un software pues para diseñar estructuras, este software también puede generarles a ustedes los análisis modales. Hablemos de un ITABS, eh, de un STAT, de un SAP 2000, de un CIPE, etcétera, etcétera. Eh, Dentro de la primera iteración, es decir, los primeros parámetros que van a suceder en esta respuesta modal, hay que obtener algo que se llaman coeficientes sísmicos, en el cual pues entra lo que sería la ordenada espectro sísmico en el numerador, que va a estar en función del periodo de ese modo específico, porque recuérdense que son varios modos, es decir, el modo 1 acá, el primer modo de vibración, tiene un periodo, el segundo otro, tercero, etcétera, etcétera. Porque son varias masas que están conectadas que van vibrando. Antes, cuando analizábamos una sola masa, el periodo era único. Pero media vez nosotros empezamos a interconectar las diferentes masas en un sistema estructural completo, pues lo que va a suceder ahí es de que vamos teniendo varios periodos y formas de vibración. Vamos a dejar aquí cargando algo mientras tanto. Entonces, el factor de reducción es R, ¿no? Y pues ya con ello nosotros vamos haciendo los diferentes análisis. Por ejemplo, vamos a compararlo aquí con el ejemplo de los compañeros de la clase de hoy, de la mañana. Y por ejemplo acá, ¿a qué me refiero con el análisis modal o los modos de vibración? Aquí yo tengo un primer modo de vibración que genera cierto periodo. Este periodo en realidad es muy bajo, porque la estructura se quedó como muy robusta. Eh, Vamos a poner aquí, no sé, aquí, pasaba. Entonces acá, para que sepamos un poquito, digámoslo así, viéndolo ya de manera un poco más visual. Esta es una edificación de 3 niveles de mampostería. eh, y bueno, ¿qué sucede con esa estructura? Que así como nosotros veíamos en este caso, va teniendo ciertas formas de vibrar en las cuales, eh, vamos a ver por acá,
Esta sería una de las primeras formas, es el modo de vibración 1, a través de las cargas laterales aplicadas y todas las consideraciones de rigidez y de masa que ya conocemos. También vamos a tener un segundo modo de vibración y miren cómo cambia ahora el sentido. Obviamente, como nosotros los ejemplos, digamos que, uy, perdón, cerré sin querer OneNote. Como las formas de vibrar de las estructuras que nosotros vemos están en dos dimensiones, pues solo sabemos que van a expresar en X y Y, en X, perdón. Pero ya cuando tenemos sistemas, pues, tridimensionales, estos pueden ir desplazando en, en alguna componente de esos dos, en X o en Y, pero también, miren el tercer modo, y esto es importante, pueden ocurrir torsiones. Ese también es un modo de vibrar y viene a ser otro concepto que nace de cómo, ¿cómo se llama esto? De aplicar fuerzas sísmicas ya con una excentricidad en la base. Entonces, cuando se aplican fuerzas en el mismo eje, pero separadas, perpendiculares entonces, respecto al centro de rigidez, lo que van a tener es una excentricidad. Y ya con esa excentricidad, lo que pasa es de que empieza a hacer que la estructura pues vaya vibrando de otras maneras. Así como también, miren ustedes, ahora el periodo pues ha disminuido, ha cambiado. Originalmente teníamos 0.05, ahora es 0.04 y sucesivamente vamos teniendo pues infinidad de cantidad de modos de vibración, ¿verdad? De tal manera que aquí miren ustedes, mientras el nivel está desplazando el entrepiso para un sentido, la parte superior de la losa final, digámoslo así, está desplazando en sentido contrario. Entonces vamos a esperar aquí a que carguen toda la imagen. Y hay que tener en cuenta que pues, son desplazamientos exagerados, no es así como se comportaría en la realidad, por supuesto. Pero empiezan a intervenir elementos y a interactuar entre ellos. Elementos como, pues, en este caso, las mochetas, las soleras, los muros, etcétera, etcétera. De tal manera que va permitiendo que en algunos puntos vibre, en otros no vibre tanto, en otros que tenga más libertad, etcétera, etcétera. Probablemente es más fácil visualizarlo con elementos un poquito más largos, eh, pero va siendo pues parte de ver ese punto, ¿verdad? Entonces eso sería en cuanto a verlo y aplicado. Eh, y así como lo que se espera de esos modos de vibración es de que por lo menos el 100, no, permítame, por lo menos un porcentaje alto. Aquí está el tema de la calibración para el compañero que nos preguntaba, que como le digo, le voy a, les voy a compartir también el link para que puedan ver cómo es la calibración o cómo hay que realizarla aplicada, pero solo, y ya por último y para finalizar esta parte, ¿qué tanta masa debe de participar en nuestro análisis modal? Factor de participación modal y cortante basal del modo M. Nosotros tenemos una cortante basal, que es la que calculamos. Aquí está, perdón, aquí está. Esto era lo que quería llegar. La ecuación de acá arriba, si utilizan software, lo hace automáticamente. Pero lo más importante que hay que contemplar es el inciso 3.3.4, la cantidad de modos n a considerar. En el análisis se deberá de incluir un número suficiente de modos de vibración, es decir, a ver, si yo sigo dándole acá a ITAPS, pues va a seguir avanzando. Y en realidad, bueno, por defecto los programas estos tienen hasta 12 modos de vibración. Pero la norma me pide que por lo menos en la cantidad de modos de vibración, vean que en ITAPS yo ya iba en el cuarto modo de vibración,
por lo menos yo me asegure que en el modo número n de vibración yo haya permitido que la masa sísmica, haya participado por lo menos en un 90%, ¿sí? Para asegurar de que sí va a estar actuando. Eso es lo importante, pues. Y eso, eh, así como estaba en el ejemplo que les compartí, pues bueno, pues, ya un poquito aplicado. Por ejemplo, acá, display, show tables, vamos a ver. Ya al obtener la información modal de la estructura, pues uno puede determinar acá, y miren ustedes, la estructura llega a participar en los análisis modales, tanto estáticos como dinámicos, para esta estructura que en realidad es bastante sencilla. O sea, sencilla en el punto de vista de que es cuadrada, es un cubo, participa 100% en X y en Y. Es súper práctica. Y vamos a ver aquí. Perdón, me salté esta parte. Aquí está. Entonces, en este punto, aquí está. Estos son los valores importantes. En el octavo modo de vibración, ¿sí? Aquí dice caso, es el caso modal, el modo es el número 8. Y en X como en Y, según la norma, me piden que yo alcance por lo menos el 90%. El 90% en realidad se alcanzó desde el modo 5. Noten ustedes que acá, estos son ratios. Ratios quiere decir que es una relación. La relación o porcentaje, aquí llegó al 98.58% y aquí al 98%. Quiere decir de que yo sí superé el 90%. Y aquí con 5 modos de vibración, pues ya nos quedamos tranquilos. Aquí ya no hay más para aplicar. Ya hemos cumplido con la norma. Se puede continuar. Pero el detalle está en que ya luego, miren ustedes, a partir del noveno, siempre participa un 100%. Y eso sería en cuanto a los modos de vibración y lo que nos exige la norma como tal. ¿Alguna pregunta? Hice una pregunta. ¿Sí? ¿Será que hay estructuras que lleguen a más de 100 modos de vibración o más y no lleguen a participar el Sí, 90% de más? sí, puede ser. Sí, tal vez no 100, 100 es demasiado. Es mucho. Pero lo que pasa cuando no participa toda la masa es de que tiene que cambiar la rigidez del sistema. Quiere decir de que es un sistema muy débil o un sistema mal conectado. Faltan columnas, faltan muros, ¿verdad? No está bien definido. O se puede definir mejor, ¿verdad? Inge, Ujú. y con respecto al primer modo, el primer modo es el que se tiene que calibrar y tiene que comportarse como el estático, ¿no? Lo que le pide la norma esencialmente es de que se calibre el sismo dinámico, que es Ah, no, antes tienes de que razón, llegue, es cierto, perdone. Sí, ujú, sí, ya, ya. digamos, es antes de que empiece a vibrar. Digamos que las formas de vibrar es el efecto que produce las fuerzas sísmicas. Entonces, Es lo que que usted calibra, en el dinámico estoy metiendo el espectro de respuesta. Sí, perdone, en el otro tengo ¿cómo se llama? El factor de aceleración sísmica que calculo y en el otro ya meto el espectro que generamos para poder ingresarlo en el ITAS. así es. Ujú, Entre ellos dos, así sí, es. perdone. Aquí el modal es otro tema, es cierto. Correcto. Muy bien.